Y desde aquí, desde Panorámica, siempre invitamos a funcionarios, a empresarios, a economistas, para darle la herramienta al comerciante, al industrial, de tener la posibilidad de escuchar el punto de vista del funcionario o del político, muchos en campaña en estos momentos, y darle a la ciudadanía general, al público, la voz de alguien especializado en el tema. Hoy nos acompaña la ingeniera Mónica Alvarado, que es secretaria de Transporte y Movilidad. Secretaría de la que igual vos... Entonces tranquila, estamos bien, está todo bien. Bueno, es una cuestión hoy, con mucha temperatura, aire acondicionado, a todos, ya me pasó un montón de veces en programas que pasa de esta situación. Mónica, yo sé que ustedes tienen como un proyecto que es una política de Estado, en este caso municipal, que quiere fomentar el uso del transporte público, la bicicleta y otros medios de transporte, y desalentar el uso del automóvil privado, ¿no? Para llegar al centro, para llegar a los distritos, para llegar a hacer un trámite al casco histórico. Sabemos que los cascos históricos de la ciudad y de todas las ciudades importantes del mundo son con prioridad del peatón. Y eso a veces el ciudadano rosarino no lo entiende y le da prioridad a moverse con su vehículo. ¿Qué está haciendo la municipalidad entre estas políticas de movilidad para fomentar el no uso del auto, ¿no? Yo creo que lo importante es primero pensar la ciudad y las ciudades para quiénes son. Digo, me parece que la escala humana es lo primero que hay que tener en cuenta. Mil disculpas, porque no sé. Bueno, la escala humana es lo primero que hay que tener en cuenta, y que las ciudades son para las personas, para que las personas vivamos de la mejor manera. Y que en la ciudad nos movemos personas. Y nos movemos de diferente manera, nos movemos a pie, nos movemos en bicicleta, en auto, en colectivos, en taxi, en moto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es quiénes somos los que nos movemos y después en qué es el medio, ¿no es cierto? Pero bueno, primero somos las personas. Y en ese sentido lo que tenemos que pensar es cómo ponemos prioridad a las personas en cada momento de la etapa de planificación y de gestión, en este caso de la movilidad. Nosotros tenemos un plan de movilidad que fue el producto de una construcción colectiva y participativa, claro. Que tuvimos primero un pacto de movilidad, como un pacto social, ¿no es cierto?, respecto al modelo de movilidad deseada en la ciudad, y un plan que tiene 3 estrategias principales, que era lo que vos bien decías: la promoción del transporte público, el desarrollo del transporte no motorizado, esto es incluir tanto a peatones como ciclistas en los procesos de planificación. Hoy le llamamos movilidad activa, movilidad activa, sí, claro, y luego desalentar el uso del automóvil particular. Esos son los ejes o los grandes ejes, claro, en los cuales nosotros instalamos las políticas de movilidad y de gestión de la movilidad. ¿Cómo trabajar en los cascos centrales, como decían, los cascos históricos, en las áreas centrales? Y la idea es que justamente para desarrollar el comercio hay que romper un mito, ¿no? Que la gente compra a pie, la gente no compra en auto, no. Las vidrieras se ven a pie, se recorren a pie. Cuanto más amigable sea caminar esas vidrieras, digamos, mirar esas vidrieras, y cuanto más amigable sea caminar esas cuadras, seguramente los comercios se van a desarrollar mejor. Así que creo que eso de tener el mito de decir que necesitamos que el auto estacione delante de nuestro comercio, creo que es un mito que hay que erradicar, porque la verdad es que en una cuadra, para que nos entendamos, entran 10 autos, promedio 10 autos. Ponele, sí. Cada auto ocupa 8 metros cuadrados de un espacio público. Entonces creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la calle, a nuestro entender, es el espacio público por excelencia, ¿sí? Entonces, como la calle es el espacio público por excelencia, tenemos que pensar de qué manera lo compartimos. Y lo compartimos lo más equitativamente posible, los compartamos entre los que los usamos. Y lo que los usamos no son vehículos, sino que somos personas. Entonces tenemos que pensar cómo nos movemos mejor las personas en esos lugares, en las áreas centrales, no solamente en el casco histórico, en los centros comerciales a cielo abierto, donde realmente tenemos que potenciar justamente la descentralización comercial, también en estos centros comerciales a cielo abierto. Bueno, y eso la mejor manera seguramente es para que lo puedan caminar. Siempre decimos que si Gil Peñalosa, bueno, que es un estudioso también de esto, dice que si tenemos ciudades que puedan caminar niños de 8 y personas de 80 años, seguramente van a ser ciudades para la gente donde podamos caminar todo. Y creo que hoy el gran desafío, nosotros tenemos un plan de movilidad,
Y fue un cambio de paradigma, salir de los planes de transporte para pensar en planes de movilidad, con esto de que la persona es el centro de las acciones. Creo que hoy el gran desafío hacia futuro es ya hablar de planes de accesibilidad, no de planes de movilidad. Tenemos que hacer que sea accesible, ¿no? Entonces, muchas veces viene la consulta, ¿la movilidad es un derecho? Bueno, podemos discutir si la movilidad es un derecho o no. Lo que sí está claro es que la movilidad garantiza derechos. Claro. Porque si no tenemos movilidad para acceder a la salud pública, para acceder a la educación, bueno, no es accesible los derechos. Y sobre Entonces, todo tener en creo que cuenta es un elemento. A un discapacitado, tener en cuenta a una mamá que pasa con un cochecito, miles de ejemplos que se pueden dar. Nosotros tenemos cerca del centro comercial Calle San Luis un colegio de ciegos que se mueven permanentemente por la zona y darle el espacio que merece una persona con discapacidad o el común de la gente, ¿no? De no tener que estar esquivando algunos obstáculos, vamos a decirle, y después podríamos empezar a trabajarlos. Y sé que el proyecto de futuro de la movilidad y la transitabilidad de la ciudad de Rosario tiene que tener en cuenta todos estos factores que hoy, en una situación de crisis económica, y vos destacaste bien, la necesidad del sector comercial, acompañada por la municipalidad en este tipo de casos y en este tipo de eventos como el que se aprobó hoy en el Consejo Deliberante, que pretende empezar a darle a la ciudadanía, a los clientes, un espacio más cómodo en nuestro centro comercial que es San Luis, como es la prueba que se va a hacer el 19 de octubre, víspera del Día de la Madre, dándole posibilidad de transitar de manera peatonal la calle San Luis, promover el uso del transporte que no te tienen que dejar en la esquina de tu casa ni el auto en la puerta del negocio. El transporte público te tiene que acercar a la zona y nos viene a todos muy bien caminar, seguramente. Sí, la verdad que sí, nos viene a todos muy bien caminar, nos viene muy bien andar en bicicleta, pero bueno, claramente es eso, ¿no? El transporte público no es un taxi, no es el auto de cada uno donde nos tiene que dejar de la puerta de nuestra casa a la puerta de nuestro trabajo, de nuestro lugar de estudio. Te tiene que acercar de la mejor manera y el poder llegar digamos, al destino, digamos, de tu casa al colectivo y del colectivo al lugar donde vos vayas, tiene que ser también un lugar accesible. Y eso lo tenemos que tener en claro, porque no pasa solamente porque el colectivo sea accesible. Nosotros a veces tenemos un tema de accesibilidad pensado, como vos decías, Miguel, en las personas con discapacidad. Y en realidad es mucho más que las personas con discapacidad. Digo, nuestro hijo juega cualquier deporte, está con una muleta y bueno, tiene que poder caminar, seguro, digamos, seguro. Tiene que poder subir un colectivo. Claro, claro. Vamos, los padres y las madres, digo, porque ya es una tarea compartida, está claro, ¿no? Con el cochecito, con nuestras hijas o nuestros hijos, y bueno, la verdad que tenemos que poder también subir un colectivo en el cual podamos dejar el cochecito, porque no es lo mismo cerrar el cochecito. Yo a veces hay que yo tengo 4 hijos, ¿no? Pero hay que subir al colectivo, cerrar el cochecito, el bolso, uno upa, si vas con dos, ¿viste? No es una tarea sencilla. Entonces, digo porque, por ejemplo, dando clase, un alumno me decía, pero ocupa mucho espacio, dice el espacio. Bueno, pero la verdad que depende cómo lo pensás, el espacio que ocupa, y la verdad que no es lo mismo poder ingresar con el cochecito abierto, con el cinturón inercial para que el cochecito no se mueva. Bueno, es más que la silla de rueda, digamos, es el cochecito. Y plata, la silla de rueda puede ser temporaria también, ¿no? Sí, podemos tener cualquier situación con la cual tengamos que movernos en silla de rueda y tenemos que poder caminar y acceder a todo. Creo que este es uno de los grandes desafíos, y también el gran desafío es compartir en convivencia, porque a veces esto de compartir genera un estado de agresividad o de intolerancia que parece que todos somos dueños, si vas en un auto o en una moto o en cualquier vehículo, o en un colectivo, sos el dueño de la calle en ese momento y tenés todos los derechos. Bueno, los derechos son de todos y de todas, y tenemos que poder compartir ese espacio público. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Poder llegar a una situación en la que podamos compartir de una manera amigable el espacio público que es de todas y todos los rosarinos. Muy bien, Mónica, te agradezco por venir a Panorámica, por recuperar la calle como espacio público. Y bueno, seguramente algunas cuestiones que se van a ir puliendo y se tienen que trabajar. Bueno, viene una nueva gestión, proyectos nuevos, siempre aplicando tecnología también a la movilidad. Y la idea es darle a la gente recupero del espacio público que hoy lo tienen los 10 que estacionan en cada cuadra o la gente que transita por las calles con su vehículo.
No, al contrario, muchas gracias. Y sí, la verdad que creo que esta experiencia de Calle San Luis, como decías que el día 19 se va a aprobar, creo que tiene que ser también una actividad que nos invite a pensar cómo se puede expandir en otros centros comerciales a cielo abierto, cómo se puede pensar que, bueno, que el espacio ese que ocupa un vehículo se puede utilizar de mejor manera muchas veces que para que esté un vehículo estacionado, que, bueno, en ese momento cuando está estacionado ni siquiera ninguna persona lo está utilizando, está solo el autito. Sí. Entonces, bueno, pensar cómo podemos utilizarlo de mejor manera. Así que, bueno, espero que sea de lo mejor. Seguramente va a traer algunas miradas conflictivas, siempre, como siempre. Sí. Recordemos cuando se inició Calle Recreativa, digamos, ¿no? Se iba a fundir todo Calle Oroño. Bueno, yo creo que hoy es un ícono en la ciudad, que nadie discute Calle Recreativa. Y además, creo que lo bueno es que de muchos barrios nos piden más calles recreativas. Creo que ese es el desafío, que justamente la nueva gestión que vos decís tiene muchísimos desafíos para trabajar. Creo que este es el camino que se viene construyendo y que siempre todo lo nuevo y esperemos que sea superador a todo lo que se construyó. Seguro. Así será, seguramente. Un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por seguramente mejorar. La idea es que la gente se vuelva a subir al colectivo para que sea un transporte que funcione. Digo, también que funcione comercialmente, para que cierren los números. Y si se sube más gente al colectivo, a lo mejor hasta se puede achicar el boleto. Ojalá. Creo que mayor rotación, como hacemos en Calle San Luis, que vendemos barato para darle más rotación. Exactamente. Bueno, creo que el gran desafío en realidad pasa por entender cómo lo compartimos entre todos, cómo los cambios, hay que no resistirse a los cambios, sino que poder cambiar positivamente, ¿no? Y que bueno, porque a veces se utiliza mal la palabra cambio, creo que tenemos que avanzar en el sentido de pensar que las ciudades tienen que ser a escala humana. Creo que ese es el primer gran desafío y bueno, seguramente avanzaremos en ese sentido. Y el transporte público, digo, es un transporte que mueve 500.000 pasajes, digamos, en día hábil. Claro. Nunca podemos ser conformistas cuando gestionamos un servicio público. Creo que todos los días tenemos que trabajar para mejorarlo. Eso es lo que nos piden las rosarinas y los rosarinos que usan el transporte. Así que creo que eso tiene que ser la clave de la gestión siempre para quien gestionamos el transporte. Muy amable, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Así seguimos en Panorámica y con nuevos invitados para el segundo bloque.